sin ánimo de lucro. Dani trabajó por 4 años en laboratoria como directora de Data y Monitoreo y Evaluación y actualmente es Senior Specialist for Monitoring, Evaluation, Research and Learning en Global Communities, una organización internacional de desarrollo y ayuda humanitaria. Entonces, Dani, te damos el espacio a ti para que puedas presentarte, saludar a las chicas y nada, encantadas de escucharte. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ya acá. Pues me presento, mi nombre, pues como ya dijeron, es Daniela Zarzosa. Yo soy colombiana, pues creo que por mi acento se van a dar cuenta poco a poco. Pero nada, yo nací, crecí en Bogotá. Y pues así como contaron, yo trabajé 4 años en laboratoria y de hecho, como para empezar, les cuento que yo estaba involucrada como voluntaria en este programa de certificado de análisis de datos. Entonces, como que siempre he tratado de seguir conectada de alguna u otra forma con este lindo lugar que es laboratoria. Que lo llevo siempre, siempre en el corazón. La verdad no me dieron muchas instrucciones simplemente me dijeron cuenta tu historia, qué has hecho, por qué te gusta el análisis de datos. Y pues nada, creo que puedo irles contando, me pueden interrumpir si tienen preguntas, si quieren que hable de algo más en específico. Yo les puedo ir contando la historia de cómo llegué al mundo de los datos, en qué he trabajado. Entonces, pues, no sé, Mariana, tú me vas diciendo si vamos aceptando preguntas o cómo hacemos. Pero... Sí, Dani, perfecto, bueno, perfecto. Podemos ir perfecto. empezando justamente con eso, con tu historia, con cómo llegaste al análisis de datos y luego abrimos ronda de preguntas para que las chicas puedan también interactuar contigo y vamos resolviéndolas. Perfecto, listo. Bueno, ¿cómo empezó todo? Pues la verdad creo que mi primera curiosidad por los datos nace cuando empecé a decidir qué quería estudiar como carrera. Entonces, digamos que el primer encuentro que yo tuve con qué es lo que quiero hacer con mi vida fue cuando me gradué del colegio y dije, ¿qué quiero hacer? ¿No? Y ahí un poco empezó este ejercicio de explorar qué era lo que me gustaba. Y creo que en ese ejercicio lo que me hizo un poco decidirme fue que yo quería de alguna u otra manera estudiar alguna carrera que uniera dos mundos, ¿no? Yo tenía un interés personal por querer ayudar al mundo, entender la realidad en la que vivimos, ¿no? Como un poco de la historia, de dónde venimos, por qué el mundo está como está, cómo podemos ayudar a solucionarlo. Y tenía otra afinidad o otro interés personal y era que a mí me gustaban un montón las matemáticas, ¿no? Entonces, aquí donde me ven, siempre he sido una nerd empedernida, donde me gustaban las matemáticas, leer, aprender, y yo quería de alguna otra forma como unir esos dos mundos, ¿no? El poder de poder, o sea, tener la posibilidad de estudiar una carrera que a través de los números me permitiera entender y explicar el mundo en el que vivimos. Fue un poco como mi primer enfoque. No sé si decidí bien o no, pero decidí estudiar economía por esa razón. eh, pues porque sentía que era como una ciencia social, ¿no? Que se preocupaba por entender el mundo en el que estamos, pero también desde una visión súper técnica. Pues estaba este mundo de historia, el mundo social, el mundo de las matemáticas ahí metido.
Digamos que, ¿por qué traigo esto? Porque yo, digamos que mi primer enfoque hacia los datos fue académico, pero siempre, siempre estuvo atrás ese interés de cómo llevar los números al mundo práctico, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante, ¿no? Que si bien mucha gente no necesariamente su primer contacto con los datos es a través del mundo académico, en mi caso siempre estuvo como esa necesidad de igual llevarlo a un mundo práctico. Entonces, bueno, ahí estudié economía aquí en Bogotá, eh, y pues la verdad me encantó, sobre todo la parte en economía llamamos ahí, hay una parte que se llama econometría, donde tú aprendes como toda la teoría del análisis de datos, aprendes no, cómo utilizar los datos para describir una situación o un fenómeno. De ahí te puedes empezar empiezas a aprender cosas más complejas, como cómo utilizar los datos para crear modelos predictivos, por ejemplo. Entonces, ya no solo explicar las cosas, sino también poder predecir ciertas cosas. Entonces, como que mi proceso fue el ver, o sea, por un lado, esa facilidad que tenían los datos para poder comunicar lo que estaba pasando alrededor nuestro. Y lo otro que me llamó la atención era que pues cada vez podías aprender cosas cada vez más complejas y el poder de los análisis que tú aprendías a hacer pues era súper chévere. Lo otro que me di cuenta era que había un poder súper grande en como cuando tú comunicas las cosas con datos, tienes un efecto en las personas súper chévere. Y no es por ser narcisista y qué chévere tener que la atención de todo el mundo ni nada de eso, sino que yo me di cuenta que cuando tú estás en este mundo, como que uno se encarreta muy fácil con el poder decirle a alguien, oye, mira qué chévere esto que hice, y a través de eso, de ese análisis que tú hiciste, poder darle a alguien más la herramienta de tomar una decisión más informada o más correcta. Entonces creo que esa fue como también una de las cosas que me llevaron pues a meterme 100% en este mundo de los datos, ¿no? En un mundo donde tenemos tantas noticias falsas, donde la gente habla muchas cosas sin saber, ¿no? Entra a este mundo de los datos y ese poder de comunicar realmente con argumentos y con una historia no sé, noticias o explicar una situación o un fenómeno eh, que esté ocurriendo. Entonces, digamos que en mi caso tuve la oportunidad de meterme un poco como por la parte, ya les contaba, como más académica, igual también mientras estaba estudiando, y me metí a trabajar en centros de investigación, donde yo podía como pasar horas simplemente limpiando bases de datos, haciendo gráficos, sacando conclusiones, ¿no? Comunicando esas conclusiones. Y pues digamos que ahí me empecé pues ya encontré lo que me gustaba y de aquí creo que no me muevo, ¿no? Entonces, digamos que esa primera decisión de qué estudiar, pues, Kelly. dime, ¿alguien está hablando? Ah, perdón, no, creo que hay un micrófono abierto. Ah, No. ya, perfecto. Entonces, bueno, creo que después de esa experiencia un poco académica, como les cuento, vine a esta parte del mundo laboral, que era completamente diferente a lo que estaba acostumbrada, pues porque digamos que en el mundo académico tú te puedes pasar horas y horas limpiando datos y volviendo a empezar, ¿no? Y hagámoslo de una forma, miremos esta base de datos de otra manera, llegan más datos y tienes como todo el tiempo del mundo. Digamos que en la academia está
como que tienes ese tiempo para poder invertirle a tu análisis de datos y no hay tanto afán, ¿no? De ahí ya salí al mundo laboral, empecé a trabajar en el gobierno acá en Colombia, y pues me di cuenta que pues eran dos mundos completamente diferentes, donde todo el análisis de datos, o sea, todo lo que uno tenía que hacer para ayer ya era tarde, ¿no? Como cuando, o sea, necesito esos gráficos para ayer, no, como que todo el mundo está tomando decisiones todo el tiempo, constantemente, entonces ahí fue un poco un cambio de chip, de cómo ver el mundo del análisis de datos, ya centrado digamos que en un mundo más real o más práctico, ¿no? Lo lindo de esa experiencia fue ver que, digamos que toda esa experiencia académica o teórica, igual la podías usar en el mundo laboral, y te iba a sumar un montón. O sea, en mi caso me sumó un montón y me ayudó mucho para, digamos, para esa primera experiencia laboral. Pero pues sí me di cuenta pues que el ritmo laboral en ese sentido sí era muy diferente. Y sobre todo trabajando en el gobierno, ¿no? A veces la gente piensa que el gobierno como que va lento y despacio y las cosas no pasan, pero realmente, pues, por ejemplo, en la experiencia que yo tuve, sí había como un afán del día a día de sacar datos todo el tiempo. Para darles un poco de contexto, yo trabajaba en el Ministerio de Cultura. No me pregunten por qué aquí en Colombia el Ministerio de Cultura está encargado de las bibliotecas públicas del país. No el Ministerio de Educación, sino el Ministerio de Cultura. No tengo idea por qué. Pero lo que hacíamos era, el ministerio tenía un montón de programas de intervención para mejorar el estado de las bibliotecas públicas en todo el país. Entonces, digamos que había una oportunidad para recoger un montón de información del estado inicial de las bibliotecas, y nosotros íbamos con nuestro programa donde se construían bibliotecas o se organizaban, se llevaban materiales, se entrenaban a los bibliotecarios, y después de eso había también la oportunidad de recolectar información de cuál fue el impacto de nuestra intervención con nuestros programas. Entonces, digamos que yo era la única persona del equipo que trabajaba en ese momento con los datos, entonces fue una experiencia súper bonita porque no solo fue trabajar en el análisis de datos, sino también fue aprender a diseñar los instrumentos con los que recolectábamos la información, para poder analizar el impacto de esas intervenciones, ¿no? Entonces, ahí me metí por un mundo, un poco con un enfoque social, que se llama el mundo de la evaluación de impacto, ¿no? Entonces es como cómo utilizamos los datos, para evaluar las intervenciones que tiene ya sea una organización o el gobierno o lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que ahí volví y encontré esta combinación mágica entre el mundo real y los datos, ¿no? Entonces, cómo utilizar los datos para evaluar, en este caso, los programas, un programa en específico del gobierno. De ahí ya me di cuenta que lo que me gustaba era este mundo. No sé, cuando me presentaron hablaban del monitoreo y la evaluación, y es este mundo que uno utiliza los datos para un poco evaluar los procesos y el impacto que tiene una organización. Y también, ¿no? Como cómo se utiliza los datos como un insumo para la toma de decisiones dentro de una organización. Entonces me metí por este mundo, me parecía súper chévere como ser esa persona que podía comunicarle al liderazgo de una organización, qué cosas estaban saliendo bien, qué cosas estaban saliendo mal, pero siempre comunicándolo a través del mundo de los datos. Pues como estaba trabajando en el gobierno, yo pensé que ese era mi futuro y mi camino, entonces me fui a hacer una maestría en administración pública que tenía un enfoque
como en la parte técnica también del mundo de datos, pero enfocada como un poco en este mundo del gobierno, de las organizaciones con un enfoque social. Y ahí cuando terminé mi maestría fue que por cosas de la vida encontré a la oratoria en un newsletter. Fue la cosa más random que se puedan imaginar. Era un newsletter gringo y por ahí había un letrero que decía laboratoria y abría entre paréntesis y decía bilingüe. Y yo abrí y yo decía, ¿qué es esto? Bueno, pues me encontré con la oratoria, no lo dudé 2 veces, me fui a vivir a Perú. Viví allá 4 años, yo pensé que iba, nunca me imaginé que iba, nunca había ido a Perú, la verdad, pero pues me enamoré del país, de la gente y viví allá 4 años gracias a la oratoria. En la oratoria hacíamos cosas súper interesantes con los datos. Un ejemplo en específico que les puedo traer es que en pues la oratoria para los programas de UX y de frontend tienen este proceso de selección súper riguroso en donde se recolectan un montón de datos acerca pues, de las mujeres que están postulando al programa. Y un ejemplo de lo que hacíamos con esos datos era montar un modelo predictivo que pudiera de alguna u otra manera predecir de las candidatas quienes en un futuro pues eran las personas más idóneas para entrar al bootcamp. Hacíamos un montón de exámenes y pruebas, recolectábamos un montón de información y con eso íbamos montando el modelo predictivo para montar el proceso de selección que teníamos en laboratorio. Ese es un ejemplo de una de las muchas cosas que hacíamos con los datos. Una cosa súper chévere de mi proceso en laboratoria fue que, digamos que me tocó ensuciarme un poco más las manos, no solo en el análisis de datos, sino en el pensar cómo guardar los datos, en dónde los guardábamos, cómo organizarlos. Entonces, esa parte del mundo de los datos también en laboratorio fue muy bonito explorarla porque aprendí un montón, digamos que tenía experiencia en análisis de datos, pero aprendí un montón de la tecnología que se utiliza para poder apoyar ese análisis de datos, es decir, toda la tecnología alrededor de lo que decía, dónde guardamos los datos, ¿no? Todo este tema de guardar los datos en la nube, organizarlos de una manera específica, poder crear los dashboards o los tableros para poder mostrar toda la información que estábamos recolectando de los diferentes equipos, de las diferentes áreas. Son unos ejemplos de las cosas pues, que yo hacía mientras estaba en laboratoria. Y ya después de esos 4 años me llegó una oportunidad para trabajar, digamos que el laboratorio también tiene este enfoque social y llegó otra oportunidad para trabajar para una empresa internacional que tiene programas de desarrollo social y económico en todo el mundo. Y digamos que el equipo en el que ahora estoy, ya llevo casi creo que 9 meses ahí, estoy enfocada, como les contaba, en laboratorio aprendí muchas cosas de tecnología alrededor del manejo y análisis de datos. Y en el equipo que yo estoy ahora es un equipo de monitoreo y evaluación. Hacemos evaluación de impacto de los programas que implementamos alrededor del mundo. Y entonces ahorita no solo hago análisis de datos, imagínense que es lo mismo que hacía en laboratorio, pero multiplicado por todos los programas que tenemos en la organización. Y digamos que específicamente yo brindo apoyo como en estos temas de tecnología, qué tecnología podemos usar para recolectar los datos. Digamos que nosotros trabajamos en contextos un poco más difíciles,
¿no? En contextos donde no hay internet para recolectar datos, entonces existen todas estas tecnologías móviles que funcionan sin internet, entonces ahí explorando un poco esas posibilidades y cómo poder llevar el mundo del análisis de datos a contextos más difíciles alrededor del mundo. Me ha tocado viajar a lugares que nunca en mi vida había imaginado que existían. Entonces, pues el mundo de datos me ha dado la oportunidad de eso ahora, de recorrer el mundo, analizando datos, recogiendo datos y siempre como con este enfoque social. Creo que ese es un resumen bien acelerado de lo que he hecho yo con mi vida. No sé si tengan, si quieran que hable algo en específico, dudas o nos abrimos a las preguntas. Sí, Dani, súper increíble en verdad este recorrido y conocer tu experiencia, ¿no? Muchas de las chicas se me han ido comentando ahí por el chat en respuesta a lo que ibas diciendo y tengo algunas preguntitas que te puedo ir haciendo mientras las demás se animan, ¿no? También las invitamos a que puedan dejar sus preguntas en el chat o levantar la mano y podamos abrir micrófonos. Entonces, a ver, la primera pregunta es de Mónica, que dice, Dani, a mí me gustaría saber cómo es el proceso para ir desarrollándonos en la carrera. Es decir, después de este programa, de esta certificación, ¿con qué podemos continuar? ¿Hacia dónde mirar y cómo movernos hacia allá? Ok, creo que, eh, bueno, ahí es una muy buena pregunta y creo que ahí hay varias cosas que me gustaría resaltar. Eh, Creo que cuando empecé a contarles de mi primer como interacción con el mundo de los datos fue a través de porque decidí estudiar economía, ¿no? Pero a decir verdad, muchas de las cosas que yo hago hoy en día en mi trabajo no lo aprendí en la universidad. Lo aprendí en internet, lo aprendí trabajando, lo aprendí haciendo cursos. Entonces, creo que en ese sentido, eso que ustedes están haciendo ahorita es un paso súper, súper importante porque es el darse la oportunidad de aprender algo nuevo, pero para mí lo más importante es que no piensen que es como el certificado y ya está, ¿no? Sino que hay un mundo laboral que nos va a enseñar un montón de cosas y por otro lado, creo que no hay mejor momento para ser autodidacta que o sea, como que esta época que nos toca vivir a nosotras, ¿no? O sea, creo que si uno quiere en Internet hay una infinidad de recursos para aprender a hacer diferentes cosas dentro del mundo del análisis de datos. Entonces, yo creo que primero o sea, el mundo del análisis de datos tiene infinidades de perfiles, o sea, uno puede ser analista de datos, pero dentro de ese mundo hay infinitas especializaciones, hay gente que se dedica, se vuelve una dura haciendo dashboards, hay otra gente que se vuelve una dura haciendo modelos predictivos, o sea, hay mil maneras de uno especializarse y creo que uno de mis consejos para desarrollarte en este mundo es ver de esas infinitas posibilidades en qué eres buena, qué otras cosas puedes aprender, cómo puedes ir complementando tus habilidades. Y creo que no necesitas una carrera, no necesitas ser pues astronauta ni ingeniera para poder como ir adquiriendo esas habilidades. Creo que es esas ganas de aprender y esa habilidad de siempre estar como curioseando y viendo tutoriales y cosas. Creo que en ese sentido siento que puede ser un consejo, ¿no? De ese mundo tan grande que es el análisis de datos, de pronto ir explorando qué son las cosas que a ustedes les gusta, en qué son buenas, y ir viendo qué habilidades pueden ir adquiriendo, porque hay infinitas, o sea, hay muchas cosas que uno puede aprender que yo ni siquiera sé cómo hacer, y que compañeros míos en el trabajo hacen, por ejemplo. Entonces creo que ese para mí es el mensaje, como nunca, nunca parar de aprender.
Y lo otro es que, no sé si estoy equivocada, pero yo lo que veo es que hay una demanda impresionante por analistas de datos en cualquier sector. O sea, en bancos, en hospitales, en el sector social, en el gobierno, en donde ustedes se imaginen, necesitan gente que sepan analizar datos. O sea, hay como un dato del Harvard Business Review de que el 99% de las organizaciones han invertido en como en los equipos de análisis de datos, ¿no? Porque todo el mundo lo necesita, todo el mundo lo quiere, y creo que mi consejo es lanzarse al agua. O sea, muchos de estos puestos son puestos juniors en donde hay mucha gente a la que se le abre la oportunidad. Puede que usted no tenga mucha experiencia en eso, pero yo he visto gente que ha aprendido en este mundo haciendo, y creo que no hay mejor forma que aprender haciendo, ¿no? Entonces creo que como que mi mensaje sería no tenerle miedo a lanzarse a postular a estos trabajos que buscan estos perfiles junior, pues porque ahí es donde realmente van a aprender y se van a convertir en analistas de datos. O sea, uno puede aprender un montón y estudiar un montón, pero la hora de la verdad y donde creo que uno aprende más es trabajando. Entonces creo que ese sería eh, mi mensaje, sí. O sea, como seguir aprendiendo y lanzarse a estas experiencias donde realmente uno puede ir como puliendo sus habilidades. También hay muchas plataformas como Kaggle en donde lanzan retos, ¿no? O sea, suben bases de datos, lanzan retos y uno se puede retar a uno mismo a solucionar esos retos, uno solo o en equipo, como uno quiera. Entonces, como que también lanzarse y buscar esas oportunidades, como de ir afinando esas habilidades. Súper, Dani, gracias por la respuesta. En verdad creo que ha sido súper completa. Y tengo una pregunta más de Lore que la voy a juntar con la de Jessica porque son bastante similares, que dicen lo siguiente. Dice, Dani, ¿podrías mencionar cosas que son súper importantes en la industria? Por ejemplo, insights, anécdotas, cosas que tuviste que atravesar como mujer en este proceso. Y para sumar lo que nos dice Jessica es que, bueno, tienes una visión súper positiva de tu proceso de aprendizaje, pero si es que siempre fue así o viviste momentos difíciles en este camino. Ya, voy a empezar por la segunda. Está más fácil, sí, ¿no? O sea, no, o sea, yo he llorado, lágrimas, o sea, de todo, o sea, no, han existido momentos muy difíciles donde uno dice, o sea, yo a veces decía, no tengo ni idea qué estoy haciendo, ni cómo poder, cómo coger esta base de datos y sacar algún insight o alguna conclusión de acá. Eh, Creo que eso me ha pasado muchas, muchas veces. Creo que es más común en este mundo donde uno se enfrenta con estas bases de datos, siempre, siempre el sentimiento de la frustración va a estar ahí, ¿no? Del no saber qué hacer, de no entiendo nada, de no me sale, esta fórmula la he hecho 67 veces y nada que sale. O sea, creo que eso es normal en este mundo y uno tiene que aprender a manejar esos sentimientos. Porque creo que esos momentos es donde uno más aprende, cuando uno más se frustra, cuando uno más se estrella contra la pared, es cuando uno más dice, cuando uno pasa y uno mira para atrás y dice, pucha, o sea, sí pude, ¿no? Sí, sí lo logré. Y no necesariamente lo tiene que lograr uno solo, o sea, aprender a pedir ayuda también es súper válido, ¿no? Buscar un mentor o una mentora, buscar a alguien que te pueda solucionar algo, o sea, no es un proceso que tenemos que llevar 100% solas. Preguntar está bien, todo el mundo empezó de cero en este mundo, o sea, no hay pregunta tonta. Creo que esas son cosas que uno en el proceso se va como quitando de encima. Pero por eso al final uno ve siempre positivo como el proceso de aprendizaje, porque cuando uno mira hacia atrás, pues
uno se da cuenta que las lágrimas, el sudor, las trasnochadas, pues valieron la pena. Sobre todo las trasnochadas en este mundo, sí que eso pasa. La otra pregunta, insights importantes para la industria. Yo creo que, bueno, no sé, pero para mí lo que es muy importante es, yo creo que la gente que está en análisis de datos cree que porque sabe la teoría, por ejemplo, de hacer algo, entonces ya está, ¿no? Yo creo que un buen analista de datos es quien tiene la capacidad de adaptarse y entender el negocio en el que está. O sea, no solo saberse todas las fórmulas y cómo crear un modelo predictivo y cómo se analizan unos datos, sino como que yo creo que uno de los insights más importantes que yo les puedo dar es que si ustedes no están entendiendo por qué están haciendo el análisis de datos, pues no, ese análisis de datos de pronto no tiene el impacto que ustedes quieren que tenga. Creo que como analistas de datos tenemos que ser un poco más completas en ese sentido, ¿no? De poder manejar la parte técnica, pero también manejar la parte del negocio. Creo que eso es fundamental para cualquier sector en el que ustedes vayan a trabajar, porque si no, sus análisis no van a tener fundamento, no van a traer soluciones a la mesa, va a ser una cosa ahí como sin sal y sin sabor que a nadie le va a servir, ¿no? Entonces creo que uno de los insights importantes en la industria es que ustedes tienen que aprenderse a empapar del negocio en el que están, la organización en la que están, entenderla, cuáles son los problemas, por qué estamos haciendo este análisis, cuáles son las limitaciones de ese análisis de datos. Creo que eso es súper importante. Anécdotas infinitas, infinitas creo que yo sí debo decir que he sido un bicho raro en ese sentido porque he tenido la fortuna de trabajar con muchas mujeres. Eh, y creo que eso también me ha impulsado a mí un poco a seguir adelante en este mundo, ¿no? Como que sí he tenido la dicha y la fortuna de que en los equipos en los que yo he trabajado hay muchas mujeres y eso me ha ayudado porque pues es una realidad que el mundo de datos es un mundo también súper masculino. eh, pero la verdad mi experiencia personal ha sido súper diferente. eh, pero creo que pues a veces a uno le toca como ser más fuerte y hablar más duro y estar súper seguro de lo que uno está diciendo para que las personas simplemente eh, empiecen a creer en el trabajo, ¿no? Como que hablar a través del trabajo y de siempre hablar a través de la calidad del trabajo de uno. Es súper importante en este mundo y pues ahí uno se va haciendo su espacio, ¿no? Para que la gente lo escuche y crea en uno. Súper, Dani, perfecto. Y bueno, ahora Pau nos hizo unas preguntas también, creo que más sobre ya tu experiencia laboral, ¿no? Sobre algunas cosas que nos contabas ahí. Y bueno, ella dice que nos cuentes más sobre los análisis predictivos, por favor. Creo que le llama mucha atención tu experiencia con eso. Y también, ¿qué tecnologías o lenguajes de programación usas en tu día a día en el trabajo? Sí, bueno, en los modelos predictivos, digamos que lo que utilizábamos eran datos demográficos, como, no sé, la educación de una persona, la edad, algunos datos acerca de, no sé, del hogar, cuánta gente había en el hogar, si era madre, no era madre,
si estaba trabajando, no estaba trabajando, cuántos años de experiencia tenía. Digamos que esos datos demográficos eran parte de lo que utilizábamos en nuestro modelo predictivo. Una segunda parte era, como les comentaba, teníamos unas pruebas, entonces habían como una especie de exámenes, ¿no? Donde había un examen de lógica, de lectura, eh, ya no me acuerdo qué era el otro, pero eran como una serie de pruebas donde nosotros no pedíamos que la gente tuviera conocimientos previos, sino que eran como unas baterías de lecturas donde las chicas entran, leían, aprendían de algo y después les hacíamos preguntas sobre eso que habían aprendido. En la prueba de lógica era lo mismo, como que se le daban ejemplos de cómo solucionar ciertos problemas o seguir instrucciones de alguna manera y después poníamos como unas preguntas o unos casos de lógica y de seguimiento de instrucciones. Entonces digamos que ahí teníamos información del desempeño de las chicas en esas pruebas, entonces de ahí también podíamos un poco como predecir de alguna u otra manera cuál iba a ser su desempeño a futuro, su capacidad de aprendizaje y obviamente como comentaron ahí, habían temas de personalidad también que evaluábamos a través de algunos tests que teníamos, íbamos viendo como en estos tests es súper chévere porque uno puede ver si una persona eh, digamos que hay una cosa de la personalidad, en inglés es consciousness, en español no recuerdo cómo es, pero es como, digamos, esta habilidad, por ejemplo, que tiene una persona en concentrarse en algo y cumplir un objetivo, por ejemplo. Entonces, como que también teníamos información de las personas alrededor de eso. Eh, también teníamos entrevistas de nuestro equipo que le hacía entrevistas a las chicas, entonces ahí también recolectábamos un montón de información para ir como armando esos modelos predictivos, que obviamente no funcionaban al 100%, pero digamos que trabajamos día a día en tratar de refinarlos, ¿no? Perfecto. Y creo que se quedó ahí la última pregunta, que era como sobre los lenguajes de programación que Ah, utilizas actualmente. sí, bueno, yo por estudiar economía, el primer lenguaje de programación que yo aprendí se llama Stata, que es STATA. Stata es un paquete de análisis estadístico. Tú puedes como importar datos en ese programa y a través como del lenguaje, de ese lenguaje que es único a ese software, como que hablas con el programa y podías hacer tu limpieza de datos y análisis de información. Eh, digamos que ese fue el primer lenguaje que aprendí. Sin embargo, en la oratoria, cuando estaba en la oratoria, nos metimos en el cuento de Python. Hice algunos cursos. Siempre existe esta como dualidad de si aprender Python o R. En mi caso, yo me fui por Python, aprender Python. Eh, Python es súper chévere porque hay mucha información en Internet, puedes acceder a los paquetes de manera gratis, o sea, es open source. Entonces puedes entrar a cualquier, digamos que cuaderno virtual y correr tu código en Python con tus datos. Entonces, sí, en lenguajes de programación, yo les recomendaría meterse en Python o en R. Yo no conozco R, no, nunca he programado en R, pero pues ese es como, creo que son los dos lenguajes de programación que se vienen a mi mente. Y el más importante de todos, debo decir, es una cosa que también aprendí en la oratoria, es el lenguaje SQL. O sea, el mundo de los analistas de datos está eh,
basado en SQL. Si ustedes aprenden un poco de Excel, ahí ya están aprendiendo, son muy parecidos a las cosas que uno utiliza, fórmulas que uno utiliza en SQL, o por lo menos la lógica es muy parecida. Yo he visto que en algunos proyectos ustedes ya empiezan a hacer queries y import ranges, y dentro del query ya empiezan a seleccionar columnas, ponen condicionales. Eso es SQL y eso es básico para el analista de datos. Hoy en día creo que SQL también hay que aprender. Súper, Dani, lo máximo. Justo ahí las chicas están ya metidísimas en SQL. Chavita, tienes una pregunta. Sí, la verdad es que, Dani, qué sorpresa verte. Yo vengo a hacer un Open Space hoy y no sabía que ibas a estar aquí, así que me has alegrado la noche verte. Qué bueno que estás acá. Quería simplemente darte las gracias por todo tu trabajo en laboratorio y por haber estado acá compartiendo tu historia con la comunidad. Eh, Comunidad, no, Dani, no, este programa salió justo después de que te fuiste, Dani. O sea, tristemente no pudimos colaborar en el diseño, pero te juro que pareciera que hubieses estado en el diseño, porque al aprender haciendo, el aprendizaje permanente, los proyectos y el negocio, o sea, una de las cosas que fue bien importante en el diseño de este programa era que todos los proyectos no fuesen herramientas, o sea, no fuese sacar un query o sacar una visualización sin entender. Entonces, hay toda una narrativa, o sea, los proyectos tienen una situación de negocio, hay gente que dice, que opina una cosa y tú tienes que como que contradecir lo que dice o algo. ¿Esto es donde tu amorcito estoy hablando? No, no sé. Perdón, interrupción ahí de trabajo desde casa. Y SQL, o sea, sí, la currícula es bien importante, como es el primer paso que esos fundamentos de SQL estén bien fuertes. Así que gracias por ser, eh, por compartir un poco lo que compartimos acá en la comunidad. Y solo para agregar también una última cosita de cómo hacemos la predicción de talento en laboratorio para admisiones. Una cosa que es bien importante, y sobre todo muchos de ustedes que vayan a hacer eventualmente procesos predictivos, y quisiera, Dani, que te extiendas en esto un poquito más, ¿no? Análisis predictivos para talento, hay que tener harto cuidado y ser bien conscientes de sesgos y de cómo no creamos algoritmos que desfavorecen a ciertas poblaciones o lo que sea. Entonces, en laboratorio como que invertimos un montón de tiempo y neuronas en entender cómo hacemos para eso. Entonces, quienes vayan a trabajar ahí entiendan que eso es un mundo entero. Hay como una ética detrás de hacer procesos selectivos y predictivos que sean, que no sea, o sea, que sean inclusivos, digamos. Ese quizás es la manera. De hecho, ahorita estoy recién empezando un libro que se llama Invisible Women, que habla mucho de cómo muchos de los algoritmos que tenemos en la sociedad hoy, al ser estado creados por mayormente hombres, generan un montón de sesgo y un montón de exclusión. De hecho, lo estoy leyendo para ver si podemos traer este contenido acá a la comunidad pronto. Así que, pero entiendan que es un mundo y que en laboratorio lo tomamos muy consciente con Dani y con el equipo que se quedó. Así que sí, es importante. Sí, qué lindo verte, chamito. No esperaba verte por acá tampoco. Creo que una de las anécdotas que puedo compartir es que el chamo era una de las personas que más cuestionaba y me preguntaba 100 veces, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y entonces, ¿por qué salió este dato? ¿De dónde salió este dato? Y creo que ese proceso fue súper lindo para realmente aprender a argumentar lo que tú estás mostrando con datos, y eso les va a pasar todos los días, ¿no? Y es chévere encontrar gente que
que cuestiona y te pregunta y te hace pensar y te hace explicar ¿no? Y te hace reflexionar, porque muchas veces uno presenta algo y alguien te dice, pero no, pero ¿por qué no a otra cosa? ¿O por qué esto no lo hacemos así? Y recibir ese feedback también es súper importante. Y en cuanto a los algoritmos, sí, creo que yo le llamo como ajustar manualmente los algoritmos, porque muchas veces lo que la gente hace es meter un montón de datos y lo que salga es sin darle como un segundo, sin dar una pausa y pensar realmente qué es lo que hay detrás, qué es lo que queremos lograr, digamos específicamente hablando de la oratoria. Nosotros no queríamos premiar solamente a las mujeres que, por ejemplo, ya habían pasado por una universidad. O sea, si nosotros metíamos los datos a un algoritmo, fácilmente el algoritmo solo iba a escoger a chicas que, por ejemplo, ya tenían una carrera, porque de pronto por alguna razón ellas ya iban a puntuar o a desempeñarse mejor en estas pruebas, ¿no? Entonces, mucho, como dice el chamo, mucho de nuestro tiempo y de nuestras neuronas era cómo diseñamos un proceso de selección para que esos sesgos no se vean y podamos ver habilidades más allá de lo que una universidad le da a una persona, ¿no? Sino ver otras facetas de la personalidad, ver, aprender a medir cómo aprende una persona. Ese era un reto súper chévere, ¿no? Y cómo ir ajustando en esos algoritmos y en esos modelos predictivos, pues que las personas que ya habían sido de alguna u otra manera o que no habían tenido la posibilidad de entrar a un sistema educativo, pues que nuestro proceso de selección no los descartara porque sí, ¿no? Sino ir ajustando y eso también es pues era un proyecto chévere de cómo ir diseñando un proceso y un modelo predictivo en donde eso no pasara. Súper, Dani. Bueno, gracias, Chamo, por dar pie a justamente esta última pregunta, esta última conversación. Muchísimas gracias, Dani, por presentarte, por contarnos de tu historia, por compartir contigo sobre tu experiencia. Creo que ha sido un espacio súper rico para todas aquí. Así que nada, chicas, las invito a abrir sus micrófonos y darle un súper aplauso a Dani. Las gracias también por sus palabras. Y ya nos despedimos. Gracias, Dani. Gracias. Muchas gracias. Eres increíble. Gracias. Gracias.